buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo lo que Dios nos ha puesto esta semana para poder seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, poder seguir poniendo el fundamento correcto, ¿sí? Y bueno, quiero empezar con una reflexión que dice, Dios nos da la oportunidad de vivir de dos maneras, ¿sí? Todos sabemos que el ser humano tiene cuerpo, tiene mente, tiene alma, tiene espíritu, pero la conciencia es aquello que dirige nuestra vida, ¿sí? Aquello que tenemos en nuestra conciencia son nuestras creencias y vivimos de acorde a lo que creemos. Entonces Dios nos manda en su palabra a abrazar una conciencia de bendición y no una conciencia de maldición o de culpa. Pero normalmente lo más difícil de ser un hijo de Dios no es que Dios nos perdone los pecados que hemos cometido en el pasado, no es que Dios tenga misericordia de nosotros, sino que lo más difícil es deshacernos de esa conciencia de culpa, de esa conciencia de condenación que nos impide disfrutar del reino de Dios. Sí, entonces hoy mi mayor reto es que cuando terminemos esta enseñanza, tú hayas logrado cambiar de la conciencia de culpa, de la conciencia de condenación, a que abraces, sí, la conciencia de la bendición por la cual Jesús pagó en la cruz para que tú y yo seamos bendecidos, seamos justos, seamos el Hijo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Libres de condenación, libres de culpa, libres de pecado, porque hemos entendido en nuestro corazón, en nuestra conciencia está la creencia correcta de que lo que Jesús hizo en la cruz basta y sobra para que tú y yo vivamos la verdadera identidad de hijos de Dios. Y quiero empezar con eso. Si un padre dice que no ama a su hijo por lo que hace o por lo que deja de hacer, si tú tienes hijos, tú sabes de lo que te espera. Nosotros no amamos a nuestros hijos por lo que hagan o por lo que no hagan. Simple y sencillamente los amamos porque son nuestros hijos. Y aunque se porten bien o se porten mal, pues tú y yo los vamos a amar siempre. Es más, llegarán adultos, se casarán, harán su vida, tendrán hijos, tendrán pareja, y tú y yo les seguiremos amando, aunque ya no vivan con nosotros. Bueno, pues ese mismo nivel de amor que tú y yo sentimos por nuestros hijos, y que no va a haber nada que venga a cambiar ese amor que sentimos por ellos, así es el amor que Dios tiene por ti, así es el amor que Dios tiene por mí, y Él quiere que tengamos esa conciencia de hijo y no de pecador, no la conciencia de alguien que cometió errores, ¿sí? Porque eso sería vivir con una conciencia de un huérfano que no tiene mamá, quien lo ame, ¿sí? Que se sienta solo en esta tierra, ¿sí? Entonces Dios nos ama. Dios ya nos bendijo, que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Y eso significa que tú y yo tenemos que aprender a cambiar esa creencia, a que vivamos desde la conciencia de bendición, ¿sí? Y bueno, pues acompáñame a orar para que sea Dios el que ministra tu corazón a través de esta enseñanza, que yo solo sea pues, el altavoz que Dios use hoy para hacer llegar de su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias Espíritu Santo por tu presencia, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, gracias por permitirnos seguir expandiendo tu reino, Señor, y hoy me presento delante de ti, Señor, para que seas tú el que ministra el corazón de la vida de las personas que escucharán esta enseñanza, y que yo solo sea, Señor, el portador de vos, solo el que sirva a la mesa, Señor,
pero que sea tu palabra la que llegue al corazón de cada uno de los que están escuchando este video, esta grabación. Y en el nombre de Jesús, dispongo de mi boca, de mis ojos, de mis oídos, para que los uses como tú quieras y que el mensaje que tengas que entregar hoy a cada uno de tus hijos, Señor, a través del Espíritu Santo llegue a lo más profundo de sus corazones y que haga aquel trabajo, Señor, para el cual fue creada tu palabra, para transformar nuestros corazones, transformar nuestros pensamientos y transformar nuestra conciencia. Y que dejemos de ser, de vivir con una conciencia de pecado, una conciencia de culpa, de condenación, y que hoy, Señor, aprendamos a vivir en una conciencia de bendición, como hijos tuyos que somos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Sí. Entonces, Dios nos ha llamado a vivir en una conciencia de bendición, no en una conciencia de pecado. Sí. Y quiero que te imagines que dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, quiero que te imagines tiempos de refrigerio. ¿Qué significa para ti? Sí, no sé si tú te imaginas un refrigerio en un día de verano, donde tomas algo fresco con tu familia, con tus amigos y tú te sientas, sí, aquí estamos cerca de la playa en Tarragona, tú te sientas en la orilla de la playa y te sientas a tomar algo, a disfrutar algo y tú dices, wow, qué refrigerio, sí, qué fresquita está aquí el viento, la playa, las vistas, las montañas, todo y tú dices, ¡hala, qué rico! Sí, y probablemente pues también te puedas imaginar un refrigerio después de un día largo de trabajo, tú dices, ¡wow! Al fin voy a comer. Y te sientas en la mesa, comer tu comida favorita, tu bebida favorita, y tú dices, ¡wow! ¡Qué refrigerio! ¡Qué rico! Sí. Entonces, una vida en refrigerio no es posible vivirse cuando tú sientes culpa o condenación por tu pasado, ¿sí? Es más, no puedes disfrutar de un buen plato de comida si tú empiezas a pensar y empiezas a sentir culpa por algo que hiciste ayer, ya dejaste de disfrutar la comida. Dice, ¿en serio teníamos que hablar de esto ahorita? ¿En serio era necesario echar a perder este refrigerio, esta comida, esta cena, este almuerzo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieres disfrutar. Y para poder disfrutar, pues vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad de culpa, ¿sí? Nuestra mentalidad de, ay, tengo que esforzarme más para que Dios me ame, tengo que hacer obras para que Dios me perdone, para que Dios me libere, para que Dios me dé una nueva oportunidad, ¿sí? Entonces, hoy mi mayor anhelo es que tú y yo aprendamos a vivir desde el descanso, ¿sí? ¿Y cómo es el descanso? ¿Cómo es el refrigerio de Dios? Cuando a mí se me revela la gracia. Ahí es donde yo empiezo a sentir ese refrigerio en mi corazón. Yo vivo en ese descanso que solo Dios puede dar, porque es por su gracia que yo tengo la capacidad de cambiar mi conciencia de culpa a una conciencia de soy un hijo amado por Dios, soy un hijo aceptado por Dios, soy un hijo que fui justificado por lo que Jesús hizo en la cruz y Él quiere que yo disfrute, ¿sí? Una vida en refrigerio, una vida en descanso. Entonces, muchas veces los creyentes se ven limitados por tener una mentalidad de culpa y muchas veces están tratando de hacer obras para ganarse el favor o la gracia de Dios. Pero la conciencia de pecado, pues, produce ciertos efectos y el apóstol Pedro nos llama aquí en Hechos 3:19
a que nos arrepintamos para recibir tiempo de refrigerio. ¿Sí? Entonces la conciencia de pecado mantiene a muchas personas viviendo en culpa y en condenación, aunque Dios diga, yo ya me olvidé, yo ya lancé al fondo del mar tus pecados, yo ya no me acuerdo de ellos, yo ya te perdoné. Por alguna extraña razón, el ser humano decide renunciar a los tiempos de refrigerio. ¿Sí? Decide renunciar a los beneficios de arrepentirse y de cambiar su manera de vivir y quiere seguirse revolcando en la culpa y en la condenación de cosas que ya no se pueden cambiar, no se pueden editar, sino que simple y sencillamente nos toca hacer lo mismo que Dios hace con sus hijos, es perdonar a nosotros mismos y ver hacia el futuro para poder ser el hijo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Entonces la religión enseña que debemos hacer más para agradar a Dios, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que Cristo ya hizo todo en la cruz y que no podemos hacer nada para agradarle más o para que nos ame más, ¿sí? Ya con lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente, ¿sí? Él pagó el precio para que tú y yo, cada vez que Dios nos mira a nosotros, nos vea a través de su Hijo, ¿sí? Clavado ahí en la cruz. Cada vez que que Dios mira a tu vida, mira mi vida, Él nos ve a través de lo que Jesús pagó en la cruz. Y creo, si no me dejas mentir, que lo que Jesús hizo pagó todo, los errores que tú y yo hemos cometido, y vale la pena recibir ese regalo de gracia, ese regalo de perdón que Dios nos da para poder vivir en una conciencia de bendición, ¿sí? Entonces, esos son los efectos, ¿sí? La religión enseña que hay que hacer más para agradar a Dios y la Biblia enseña que Cristo ya lo hizo todo y que tú y yo, pues simple y sencillamente por creer en Jesús, que Él murió y Él resucitó y ahora Él es el Señor en tu vida y en mi vida, pues ya tú y yo, solo por creer en eso, ya nosotros tenemos que recibir la gracia, recibir el perdón para vivir en una conciencia de bendición, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos de una conciencia de pecado? Vamos a Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si estoy viviendo en conciencia de pecado o estoy viviendo en conciencia de bendición? Pues cuando no me siento digno, no me siento digno de lo que Dios me ofrece, de ese reposo, de ese refrigerio, tiempo de refrigerio, yo siento que no me lo merezco. Y por eso es que me vivo machacando, me vivo sintiendo culpable, me vivo tachando por errores del pasado, en vez de enfocarme en los tiempos de refrigerio que Dios quiere que yo disfrute hoy, que soy su hijo, coheredero con Cristo. ¿Sí? ¿Qué otro efecto produce en mí la conciencia de pecado? Pues el esfuerzo por quererme ganar el favor de Dios es una muestra que yo vivo en conciencia de pecado, no en conciencia de bendición, ¿sí? Cuando yo digo, uy, no tendría que haber hecho esto, sí, yo he visto a mucha gente católica que cada vez que cometía un error, empiezan a persignarse, ¿sí? Empiezan a rezar un Ave María, empiezan a rezar un Padre Nuestro, o hay gente que se pone en penitencia y dice, uy, como hice esto que estuvo mal, pues ahora voy a ayunar toda la semana y no voy a comer. Y Dios dice, ¿en serio? ¿Cuántas veces has dejado tú sin comer una semana a tus hijos por algo que hizo mal? ¿Cuántas veces le quitaste el agua para que no se pueda duchar? ¿O le dejaste el agua fría para que se duche porque cometió un error? ¿Sí? Entonces no es por nuestras obras que Dios nos ama, sino que yo tengo que cambiar, ¿sí? Porque en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. No podemos ganarnos el favor de Dios por obras, sino que es por gracia, ¿sí? ¿Y por qué? Pues para que nadie se gloríe, que diga, yo hice más, a mí Dios me ama más. Tú como no has hecho mucho, pues Dios te ama poquito. Yo estoy seguro que mucha gente hubiera entrado en eso de a ver quién más, quién menos, ¿sí? Pero no le entramos hacia Dios. Dios nos ama no por obras, sino que por gracia. Y un tercer efecto de que si yo estoy viviendo en una conciencia de pecado, pues siempre tengo un temor a equivocarme. Uy, ¿y si no sale bien? ¿Y si no era esa la voluntad de Dios? ¿Y si me equivoco de trabajo? ¿Y si no era esa la persona con la que Dios quería que yo me casara? ¿Y si no era esto el lugar donde Dios quería que viviera? ¿Y si lo que Dios quería era que me regresara a mi país? ¿O si lo que Dios quería era que dejara? Siempre vas a estar en un temor constante a equivocarte. Pero vamos a la Biblia a ver qué dice. Primera de Juan 4:18. En el temor no hay, en el amor, perdón, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo o culpa o condenación. Cuando tú vives con miedo a algo, pues, ¿qué lleva a ese miedo? Castigo, culpa, condenación, ¿sí? De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Otra versión dice, el que vive en constante miedo, en constante temor, no ha conocido lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, si tú y yo queremos abrazar una conciencia de bendición y queremos dejar de vivir en una conciencia de pecado, debemos de aprender a detectar qué temores hay todavía en nuestra vida que necesitan ser reemplazados por el amor de nuestro Padre Celestial. Porque no puede haber amor y temor en nuestro corazón, ¿sí? Si hay temor, estoy viviendo en conciencia de pecado, en conciencia de condenación, en conciencia de culpa, ¿sí? Pero cuando a mí se me revela el verdadero amor, así como tú amas a tus hijos, a ti se te revela que igual te ama Dios, igual te valora, igual te acepta, igual tiene un propósito para tu vida, entonces tú ya no vives desde el temor. Tú sabes que estás aquí para cumplir los planes que Dios tenía, para que hagamos las buenas obras que Él quería que hiciéramos desde antes que tú y yo naciéramos. Sí. Entonces, recuerda los tres efectos de la conciencia de pecado: sentimiento de no soy digno, ¿sí? El esfuerzo por quererte ganar el favor de Dios o el temor constante a equivocarte, ¿sí? Si hay alguno de esos tres efectos en tu vida, hoy quiero que seas libre de esa conciencia de pecado. Y para eso, pues vamos a ver cómo es vivir en una conciencia de bendición, ¿sí? Si tú, pues, quieres las notas del mensaje, nos puedes dejar aquí abajo en el canal. Nos puedes decir, mire, yo quiero las notas de lo que estuvieron hablando, lo que estuvieron enseñando, y con mucho gusto yo te las hago llegar, ¿sí? ¿Cómo pasamos de conciencia de pecado a vivir en una conciencia de bendición? Pues 2 Corintios 5:17. Anótalo, ¿sí? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú y yo estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Y yo no sé, pero yo he visto la Biblia en diferentes versiones, en la Reina Valera, en la NBI, en hebreo, en griego, en cualquier idioma que busques, ¿qué significa? Todas. Adivina qué significa. Todas. Entonces, muchas veces lo leemos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y yo digo, vale, si ahí dice todas son hechas nuevas, porque yo todavía me sigo condenando.
por algo que cometí hace un año, hace 5 años, hace 10 años. Y yo digo, no, eso de plano Dios no me ha perdonado. De plano esto que me pasó fue por el error que cometí la vez pasada. De plano esto que no me salió bien es porque Dios me está castigando por algo que no hice como a Él le agrada. Y entonces, ¿dónde queda el todas son hechas nuevas? Sí, ahí está escrito. Sí, no me lo he inventado yo, no se lo he inventado mi esposa. Es Dios hablando a través de su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál es el único requisito? Que estemos en Cristo. Que tú y yo hayamos dejado que lo que Jesús hizo en la cruz renueve nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros reconozcamos que Él murió, resucitó y que ahora Él es el Señor de nuestras vidas. Eso es todo. Y creer eso te lleva a una conciencia de bendición. De todo lo viejo ha pasado y todo lo ha hecho nuevo el Señor. ¿Sí? Entonces, ser una nueva criatura significa vivir no con una mentalidad vieja, sino que vivir con una mentalidad transformada. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tu mentalidad se transformó cuando tú creíste en tu corazón que ahora eres una nueva criatura y que ya Dios todo lo ha hecho nuevo en tu vida? ¿Tú renovaste tu mente para creer esa verdad como tu verdad? ¿O todavía tu mentalidad sigue pensando como pensabas antes, cuando eras una vieja criatura? ¿Sí? Entonces la bendición de Dios, mucha gente piensa que es o sea, ay, se le venció y tiene que renovarla. Hay mucha gente que dice, ay, ya se le venció el carnet de conducir, se le venció la residencia, se le venció el pasaporte. Y mucha gente piensa que la bendición de Dios también se vence. Ay, es que como me equivoqué ayer, se me venció y ahora la tengo que ir a renovar. Veamos qué dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, según este versículo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo somos hijos, somos amados, somos justificados y somos libres del pecado. Y no es la bendición de Dios no es algo que se venza. Ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Entonces no vivas con una mentalidad de, ay, hoy perdí la salvación. Ay, hoy ya no voy a ir al cielo por lo que hice hoy, por haberle hablado así a mi pareja hoy. Eso es una mentalidad de pecado, una mentalidad de condenación. Dios ya sabe que tú y yo nos vamos a equivocar mientras maduramos, ¿sí? Porque Él dice que Él nos va a perfeccionar y va a terminar en nosotros la obra que empezó. Él la va a terminar, la va a perfeccionar, pero sabe que no nacimos siendo maduros. Entonces, pero el vivir pensando que cada error que yo cometo me hicieron perder la bendición, perderla. ¿Qué significa la eternidad? Pues es simple y sencillamente el aprender a tener una conciencia de bendición, no hasta que vaya al cielo en la otra vida, sino que es en esta vida, que la eternidad de Cristo está dentro de mí. Él quiere que la disfrute hoy, en el lugar donde trabajo, en el lugar donde vivo. La eternidad de Cristo está dentro de mí y tú tienes que aprender a vivir en bendición desde hoy, no hasta que te mueras, porque si no vas a lamentar no haber disfrutado estos años con la eternidad de Cristo dentro de ti. ¿Sí? Entonces, en Cristo somos hijos, somos amados, somos justificados y somos libres del pecado. ¿Sí? Así como te di 3 efectos de qué es vivir en una conciencia de pecado, pues aquí te dejo 3 características de la gente que vive en una conciencia de bendición. Y la primera la vas a encontrar en Juan 1:12, ¿sí? Ahí vas a encontrar
que la primera característica de alguien que vive en una conciencia de bendición, que ya transformó su mente, ya transformó su corazón, ya transformó su manera de vivir, ¿sí? Es tu identidad, tu ID, tu ADN, ¿sí? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Sí? Eso agárralo para ti, ¿sí? William, Leilani, Juan Carlos, José Luis, eh, Javier, Carlos, Pep, el que sea, dice, usted tiene potestad de ser hecho hijo de Dios a partir de que usted recibió a Jesús en su corazón, a usted se le dio potestad de ser hijo. No dice de ser sobrino, no dice de ser un primo lejano, no, potestad de ser hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? Somos hijos de Dios y Dios ama a sus hijos. Dios no quiere que sus hijos vivan en escasez, que sus hijos vivan desde de la carencia, sino que Dios dice, yo te he bendecido y te di para bendición para que sobreabunde de todo lo que tú necesitarás. Y no solo para ti, sino que para que tengas para compartir con otros y para bendecir a otros. ¿Sí? Entonces, número uno, tu identidad, ¿sí? Juan 1:12. Número dos, vivir en el descanso que solo Dios puede dar a tu vida. ¿Sí? Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, en vez de ir a pedirle a Dios el descanso que solo Él puede dar, van a buscar a sitios donde no hay descanso. ¿Sí? Ejemplo, si tú dices, no, yo no quiero llegar a casa, que tengo problemas, me voy a ir al bar a tomar una cerveza. Estás huyendo de algo que Dios quiere que resuelvas en tu familia, pero el bar no te va a dar el descanso, no te va a dar la paz, no te va a dar un buen sueño, una conciencia tranquila para dormir tranquilo en la noche. Entonces, si tú quieres vivir en el descanso que solo Dios puede dar, deja de luchar con tus fuerzas y dile, Señor, aquí están mis cargas. Tú dices en tu palabra que si estamos cansados, que si estamos cargados, que vengamos a ti, que tú nos vas a hacer descansar. Así que yo te pongo en tus manos esta situación con mi pareja, esta situación en mi trabajo, esta situación con mi jefe, esta situación con mis hijos. Estoy cansado, estoy cargado, así que hoy te la traigo a tus pies para que me ayudes, me des sabiduría de cómo resolverlo, porque quiero vivir en ese descanso que solo tú me puedes dar. Y ahí es donde vas a empezar a experimentar una conciencia de hijo de Dios, donde Él te hace descansar y mientras tú y yo dormimos, Él está resolviendo todas aquellas cosas que están afectando para que sus hijos cumplan los propósitos de Él aquí en esta tierra. ¿Sí? Entonces, número uno, tu identidad en Cristo, ¿sí? Número dos, vivir en el descanso y no luchar con tus fuerzas. Y número tres, ser libre del pasado. ¿Quieres vivir en una conciencia de bendición? Sí. Apréndete Hebreo 10:17. Dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Yo no sé qué significa para ti la palabra de Dios, pero para mí significa que esa es la voluntad de Dios. Y si Él dice ahí, y nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones, es que ya no vivo atado a las fallas, a los errores que cometí en el pasado. Él está ahí diciendo, nunca más me acordaré ni de tus pecados ni de tus transgresiones. Entonces, si yo quiero vivir en una conciencia de bendición, voy a tener que ser libre del pasado. Voy a tener que aprender a descansar en el Señor y voy a tener que aprender a tener una identidad en Cristo. Y esas son las tres características que hoy quería compartir contigo para que tú seas libre de una conciencia de pecado y abraces una conciencia de un hijo que ya vive en bendición, porque tú y yo valemos lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el valor que tenemos para Dios. Dice que algo o alguien
tiene un precio de acorde a lo que la gente está dispuesto a pagar por él. Y Dios pagó por ti y por mí para que tú y yo fuéramos bendecidos. Él pagó con su Hijo. Pues, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía para dar. No dio al más joven de sus tres hijos, ni de sus cinco hijos, ni al más molestón, ni al más viejo. Dio al único que tenía para que tú y yo viviéramos en bendición. No nos perdamos ese regalo. Aprovechémoslo, disfrutémoslo. Dios no quiere que vivas con miedo, Dios no quiere que vivas con temor, no quiere que vivas en condenación, sintiéndote culpable, durmiendo mal por las noches. Dice, no, pues yo te di lo que Jesús hizo, pagó, es como el chiste que hablábamos el otro día de la persona que pagó un crucero y por ahorrar dinero, pues llevó comida y ahí en su camarote comía escondidas y luego salía todo el día al crucero y veía los restaurantes, veía las bebidas, y hasta el último día, cuando se baja del crucero, se dio cuenta que lo que había pagado incluía todas las comidas. Y se sintió el tío más tonto de todo el crucero. ¿Por qué? Porque pudo haber comido como rey durante todos los días del crucero. Por falta de conocimiento, no comió, no disfrutó de los banquetes que servían en el crucero. Y vivió en la miseria. Cada vez que comía se iba a encerrar a comer lo que podía, lo que había llevado, cuando tenía todo incluido para toda la estadía, ¿sí? Y igual es tu vida y es mi vida. Tú y yo tenemos, cuando nuestra vida está en Cristo, tenemos todo incluido para esta vida: trabajo, salud, bendiciones, con amistades, con contactos divinos, la comida, el transporte, el coche, los zapatos, la ropa, todos los viajes, todo, todo, todo está incluido en el paquete, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Pues vivir en bendición en vez de tener una conciencia de no me lo merezco, es que soy un hijo que ha cometido muchos errores y yo sé que esto Dios no me lo va a perdonar, ¿sí? Entonces, de verdad, ojalá, si tú ya eres libre y tú estás viviendo abrazando una conciencia de bendición, pues te felicito, ¿sí? Pero si tú conoces a alguien que tú dices, wow, esto le vendría bien a este amigo, a este familiar, compártele, compártele y hagamos que esto, pues estos versículos hagan libre a aquellas personas que todavía son esclavos del pecado y que todavía no han recibido ese regalo de que solo por gracia se puede recibir, de vivir en el reposo del Señor, ¿sí? Entonces, ya te di tres efectos de una conciencia de pecado. Ya te di tres características de una conciencia de bendición. Y ahora quiero llevarte a la práctica, ¿sí? ¿Cómo vivir en una conciencia de bendición? Número uno, apunta, ¿sí? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, no dice conocimiento, no dice la renovación de tu DNI, la renovación de tu licencia, la renovación de tu pasaporte, la renovación de tu entendimiento. Vivir en una conciencia de bendición demanda que tú y yo renovemos nuestro entendimiento de qué es lo que significa lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? Tenemos que ver a Jesús con ojos nuevos, tenemos que leer la palabra con ojos nuevos, tenemos que volver a enamorarnos de ese perdón que nos hizo libres en algún momento y por alguna extraña razón perdimos esa libertad, perdimos ese reposo, perdimos ese gozo que Él había puesto en nosotros. Así que, requisito número uno, no renovemos solo la mente, no renovemos el conocimiento, lo que hemos leído, sino que renovemos nuestro entendimiento de lo que Dios hizo por mí y por ti. ¿Sí? Número dos, ¿sí? Declaremos la verdad sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que lo que crees determina el cómo vives.
Entonces debemos de alinear nuestras creencias, tienen que coincidir con la palabra de Dios para que tu pensamiento sea lo mismo que Dios piensa de ti. ¿Sí? ¿Y dónde está eso? Proverbios 18:21. La muerte y la vida, dice, están en el poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Entonces, en vez de hablar derrota, hablar pecado, hablar condenación, hablar crítica, juzgar, mejor declaremos lo que dice la palabra. Soy un hijo amado, soy bendecido, soy libre de pecado, libre de condenación y Dios tiene planes para mi vida porque Jesús pagó en la cruz el precio para que yo cumpla los propósitos de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, no hables lo que contradice la palabra, porque entonces estás poniendo los pensamientos incorrectos en tu mente y por lo tanto dice que la vida y la muerte están en el poder de lo que decimos. Pero ¿de qué hablamos? Pues de aquello que está lleno en nuestro corazón. ¿Y cómo se llena mi corazón? Pues por aquello que veo y aquello que escucho. Entonces, ¿por qué es importante escuchar palabra de Dios? ¿Por qué es importante alabar a Dios, cantar? Porque estamos llenando nuestro corazón para que eso que ponemos ahí genere palabras y pensamientos que coincidan con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, número uno, renueva tu entendimiento por la palabra. Número dos, declara la verdad sobre tu vida. No hables mentiras, habla la verdad de lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí. Y número tres, descansa como Dios descansó. Hebreos 4:10 dice, porque Él que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, si tú te acuerdas, Dios trabajó arduamente, pues 6 días, ¿sí? En 6 días creó los cielos, la tierra, el universo, el mar, las montañas y todo. Y Él mismo, dentro de los 10 mandamientos que le dio a Moisés, ahí está el reposo. Y yo reconozco que por mucho tiempo consideraba pecados capitales la avaricia, la codicia, el matar, el fornicar. Para mí eran pecados como, wow, con esto sí, no vas a conocer a Dios. Pero resulta que entre los 10 mandamientos donde dice no matar, no fornicar, no robar, no, también está el que aprendamos a respetar el día de reposo. Y entonces tú y yo tenemos que decirle, Señor, bueno, gracias por darme fuerzas, gracias por darme la inteligencia, gracias porque sé que tú me das el poder para hacer las riquezas, ¿sí? Pero voy a dedicar mi día de reposo, voy a dedicar a tener comunión con mi Padre Celestial y a tener comunión con la familia que Dios me ha dado, mi familia espiritual, ¿sí? Entonces el día de reposo los judíos lo tenían bien claro, ¿sí? Y hay muchas religiones que practican el día de reposo y ese día hasta pues tienen claro qué comer, no comer, pero Dios lo único que te pide es que tengas una intimidad con Él, que un día a la semana, que tú te acuerdes de que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas en 6 días y un día a la semana te pide que tengas ese descanso, que tengas ese reposo para que Él renueve tus fuerzas cada semana, ¿sí? Entonces, no vivimos de acorde a lo que hacemos, sino que lo más importante es mi relación con Dios. Y esto significa que mi vida no se basa en hacer esfuerzos para ganarme el amor, para ganarme la bendición de Dios, sino que tengo que conocerlo y disfrutar de una relación íntima entre papá e hijo. Ese es el anhelo del Señor. En lugar de medir mi valor por cuántas obras hago, dice que descansemos en la obra terminada de Cristo en la cruz y respondamos a esa obra que Jesús hizo en la cruz. Respondamos con amor, con gratitud, con lealtad, porque Él ya pagó todo para que tú y yo seamos libres, seamos justos, seamos apartados, seamos santos.
gracias a la obra que Él hizo en la cruz, ¿sí? Tú y yo. Dice, Dios nos ama, Dios nos bendice. Somos sus hijos amados, somos sus hijos apartados y Él quiere que hagamos las obras que Él tenía preparadas para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que quiero dejarte hoy? Dios nos llama a soltar una conciencia de pecado y a abrazar una conciencia de bendición. ¿Sí? Pero la clave está en aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Si tú y yo no valoramos, no vemos con ojos nuevos lo que Jesús hizo en la cruz, nunca vamos a poder saborear la victoria de lo que significa el haber muerto en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? Cuando dice por sus llagas fuimos curados, es porque tú y yo tenemos derecho legal como hijos de Dios a la sanidad completa. Y si hoy no estamos viviendo en sanidad completa es porque no hemos recibido el regalo de la cruz. No hemos recibido el por sus llagas fui curado. Entonces yo te quiero invitar a que abraces la conciencia de bendición y que decidas vivir en libertad. Y decide hoy vivir en el gozo del Señor. Decide vivir en el descanso que solo Él te puede dar. Recuerda, venid a mí los que estén cargados, los que estén cansados, que yo os haré descansar. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos y que pienses, ¿sí?, qué nivel de conciencia estás viviendo hoy. Si en tu vida hoy por hoy hay miedo, si en tu vida hoy hay condenación, si en tu vida hoy hay, tengo que hacer más para que Dios me perdone, para que Dios me acepte. No quiere el Señor que sigas viviendo en esa conciencia. A Él no le interesa que sus hijos le representen aquí con esa conciencia de pecado. Dice, usted es embajador mío, usted es embajador de mi reino ahí en la tierra. Quiero que me represente como un hijo, ¿sí?, que fue salvo por gracia, que fue sano por gracia, que fue bendecido por gracia, que fue justificado por gracia. Así que quiero que camine, quiero que hable, quiero que piense como eso, hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores mientras anduvo en la tierra. Tú y yo hoy fuimos investidos por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dice que se le dio toda autoridad en la tierra y en el cielo. Por tanto, vayan y hagan. Cuando a mí Jesús me dice que el poder que lo resucitó a Él de entre los muertos ahora es depositado en nosotros a través del Espíritu Santo para que vayamos y hagamos, yo digo, ¿puedo ir caminando por ahí con una cara de derrotado? ¿Puedo ir caminando por ahí desde la escasez? Si soy representante, soy un hijo de Dios, soy un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Él quiere que yo camine erguido, con la frente en alto, ¿sí?, con la confianza, no con miedo, ¿sí?, con la bendición de Él en cada cosa que hago. Yo sé que es Él el que da el poder para hacer, para poder bendecir a otros. Es Él el que me da ideas creativas, me da dones, me da talentos para saber cómo yo puedo ser una extensión de su amor aquí en la tierra. Así que cierra tus ojos y dile, papito, hoy quiero que renueves mi entendimiento. Quiero renovar mi manera de pensar. Quiero renovar mi conciencia de lo que he pensado hasta el día de hoy, porque me doy cuenta que todavía hay áreas en mi vida donde el temor, donde el cansancio no me ha permitido disfrutar del verdadero reposo que debería de tener si viviera en una conciencia de bendición. ¿Sí? Y quiero que veas hacia adentro en tu corazón cualquier cosa, ¿sí? No sé si es temor a quedarte sin trabajo, no sé si es temor a no tener dinero a fin de mes, no sé si es temor a que a tus hijos les pase algo, no sé si es temor a enfermarte, no sé si es temor, no sé qué temor ha estado robando el descanso, el reposo, ¿sí?, para que tú vivas en una conciencia de bendición. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús, papito, oramos
para que todas las personas que están recibiendo esta enseñanza, Señor, hoy creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y creemos, Señor, que tú quieres que vivamos en una conciencia de bendición, porque dice que las cosas viejas han pasado y que aquí todo es hecho nuevo, Señor. Y hoy recibimos ese regalo, recibimos el regalo, Señor, de una conciencia nueva, un entendimiento nuevo, un corazón nuevo, una mente renovada, una palabra viva y eficaz que cuando cae en nuestro corazón, Señor, transforma desde adentro hacia afuera hasta las motivaciones más oscuras que había en nuestro corazón son transformadas por medio del Espíritu Santo para hacer el bien y para esperar el bien, porque somos embajadores tuyos, somos hijos tuyos, somos amados por ti, somos aceptados por ti, y sabemos, Señor, que no solo nos has bendecido con bendición que abunda, sino que también nos usarás para poder bendecir a otras personas. Así que en el nombre de Jesús oramos para que cada persona, Señor, que está hoy conectada viendo esta transmisión, esta grabación, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, renueva su entendimiento, renueva su corazón, renueva su mente, transforma, Señor, y quita todo miedo, toda condenación, toda culpa es echada fuera en el nombre de Jesús, y viene a sus corazones un refrigerio, un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo de sanidad, un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, Señor. Porque cada uno de nosotros nos hemos arrepentido, como dice tu palabra, y dice que si nos hemos arrepentido y cambiamos nuestra manera de vivir, tú nos vas a poner en un descanso espiritual que nos dará la oportunidad de cumplir los planes que tienes para nuestra vida desde antes que naciéramos. Lo creemos, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús, que hoy empezamos a vivir en el reposo de tu amor. Hoy empezamos a vivir en el reposo de tu paz. Hoy empezamos a vivir en el reposo de toda provisión, Señor. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, reconocemos que viene de ti, que es por tu gracia, que es por ser tus hijos, que merecemos, Señor, vivir en ese reposo. No por lo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que tú hiciste en la cruz con tu Hijo, Señor, para que nosotros tuviéramos acceso a ese reposo, a esa gracia, a ese favor. Así que en el nombre de Jesús, hoy recibo ese regalo. Repítelo conmigo, ¿sí? Hoy recibo el regalo de vivir en una nueva conciencia de bendición para mí, y una nueva conciencia de bendición para mi familia, y una nueva conciencia de bendición para mis amigos. Que todos experimentemos esa nueva conciencia de bendición. Y de verdad espero de todo corazón que así como esto trajo libertad a mi vida, trajo libertad y me hizo renovar mi entendimiento, que hoy tú también puedas renovar tu entendimiento de la palabra y puedas ver a Jesús con nuevos ojos. Sí, con ojos de wow, es increíble todo lo que me ha dado, y yo por estar pensando en algo que ya no puedo cambiar, no lo he disfrutado. ¿Sí? Ese es mi mayor disfrute. ¿Sí? Dice que todo hijo de Dios que no disfruta no da fruto, y hoy yo te invito a que demos fruto de ese reposo que hay en nuestro corazón, que demos fruto de esa paz, esa tranquilidad que vamos a vivir si cambiamos nuestra conciencia de pecado por una conciencia de bendición. Así que gracias de verdad. Piensa en algún amigo, piensa en algún familiar que tú dices, wow, hoy yo voy a compartir este mensaje con personas que yo sé que necesitan vivir libres de culpa, libres de condenación, y voy a compartir con ellos para que ellos aprendan lo que la Biblia dice para poder vivir en una nueva conciencia de bendición. Sí. Y si tú vives aquí cerca de Reus, cerca de Tarragona, pues te invitamos a que te unas
todas las semanas tenemos grupos de amistad en las casas. Tenemos en Reus, tenemos en Tarragona, tenemos en Calafell, tenemos en Cambrils y próximamente tendremos también en otros municipios, en otras ciudades. Así que estés donde estés, si tienes necesidad de que oremos por ti, que oremos por tu familia, oremos por tu vida, escríbenos, ¿sí? Y pon aquí cuál es tu petición de oración o mándanos un correo a cosechamundialtarragona@gmail.com y para nosotros será un placer orar por ti, por tus necesidades y ya verás cómo Dios responde, ¿sí? Cuando dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre, dice que Él ahí está atento a las necesidades que tenemos como hijos suyos y Él prometió que el que necesite sabiduría, que se la pida. Entonces, si Él ya lo prometió, creamos, ¿sí? Y bueno, además de los grupos de amistad, pues próximamente volvemos a tener nuestras reuniones dominicales y queremos que reserves la fecha, así que reserves el 13 de abril, Domingo de Ramos. Vamos a estar celebrando, ¿sí? Juntos como familia. Nos vamos a reunir, toda la gente que están en todos los encuentros, aquí en Reus, Tarragona, en Calafell, en Cambrils, viene gente de Barcelona, viene gente de otras ciudades, nos van a acompañar para poder empezar a reunirnos y a celebrar juntos ese día, ¿sí? Dice que hay un versículo que hemos usado, ya te lo haremos llegar, pero dice que las palmeras normalmente siempre crecen, los primeros años crecen mucho para abajo, entre la tierra, ¿sí? Y ya cuando han echado raíces, pues es que crecen para arriba, ¿sí? Y si tú lees en Salmo 92:12, dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Entonces, si tú ves una palmera, por mucho que crezca, siempre se mantiene flexible. Y dice la palabra que el justo florecerá como la palmera. ¿Qué significa esto? Pues el domingo 13 que nos juntamos, tú y yo somos palmeras, que hemos echado raíces, hemos crecido y han venido tormentas que nos han tratado de derribar. Que hoy estamos diciendo no, esto no vino para derribarnos, porque dice que el justo por la fe vivirá y el justo florecerá como la palmera. Entonces tú y yo vamos a florecer. A partir del domingo 13, nuestra palmera, por mucho que se haya volteado, la tormenta no pudo arrancarla, sino que esa palmera va a florecer y va a crecer como un cedro en el Líbano. Y vamos a seguir echando raíces y vamos a seguir creciendo para terminar la obra que Dios nos encomendó hacer. Así que yo te invito a que nos acompañes domingo 13 de abril no sé si es a las 11 o a las 12, ya te lo estaremos enviando por WhatsApp, pero si tú quieres asistir, pues te invitamos a que bloquees ese día y que nos acompañes a celebrar la vida de Jesús, a celebrar lo que Jesús hizo por nosotros, para que tú y yo hoy vivamos en bendición. Hoy Él quiere que tengamos una conciencia de que su palabra alumbra nuestro camino. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, la palabra encenderá tanto nuestras vidas, encenderá tanto nuestro corazón, que vamos a notar todo lo que Dios ha preparado para ti, para mí, gracias a que hemos renovado nuestro entendimiento. Pero si seguimos con el mismo entendimiento de los meses, de los años anteriores, la palabra no va a encender nada ni va a alumbrar nada, porque tus pies no se están moviendo en la dirección que Dios quiere que se mueva. Así que renovemos nuestro entendimiento y veamos cómo la palabra de Dios, cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras se alinean con su palabra, y vamos a ver cómo esa palabra se vuelve lumbrera en nuestro camino y que nos llevará a que florezca nuestro propósito, a que florezca el plan de Dios para tu vida y para mi vida, ¿sí? Así que imagino que habrán más anuncios, se me olvidará alguno, pero todas las semanas tenemos grupos de amistad, todas las semanas tenemos discipulado
Y ahora, pues a partir de abril, también todas las semanas tendremos celebraciones, ¿sí? Para que tú y yo podamos celebrar juntos lo que Dios quiere hacer en Tarragona, en Reus y en el resto de ciudades, ¿sí? Así que gracias a todos los que con su generosidad, pues sabemos que este ministerio se sostiene por gracia de Dios. Dios es nuestra fuente de provisión, es Dios, pero también sabemos que se sostiene por tus donaciones. Así que muchas gracias a los que siembran generosamente en nuestro ministerio. Eh, Les damos muchas gracias, ¿sí? Dios bendiga vuestra semilla, Dios bendiga. Dice que Él da semilla al que siembra y sabemos que si tú estás sembrando, pues pronto tendrás una cosecha por todo lo que has sembrado. Así que sigamos creyendo, sigamos viviendo el plan de Dios para nuestras vidas y sigamos siendo luz y siendo sal para esta tierra, ¿sí? Estés donde estés, resplandece, porque el gozo del Señor ha venido sobre ti y Él quiere alumbrar la vida de tus amigos, la vida de tu familia. Dice, probablemente esa gente nunca ha leído la Biblia, nunca ha leído un versículo, pero Dios dice, ahí está la vida de Él para que leas el testimonio de lo que he hecho con Él, también lo puedo hacer contigo. Así que te invito a que tú y yo sigamos siendo la luz, sigamos siendo la sal de esta tierra y que hagamos que el reino de Dios se expanda hacia el corazón de la gente que todavía no conoce a Jesús. Te invito, ¿sí? A que no te quedes en las gradas, en la silla, sentado como un oidor de la palabra, sino que te llamo aquí al campo a que pateemos la pelota juntos y que hagamos lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿sí? Que es hacer discípulos y llevar el evangelio a todas las personas que aún no le conocen. Así que lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor al prójimo y sabemos que Él pues ha puesto eso en nosotros y queremos contagiarte a ti, ¿sí? A que no nos quedemos como espectadores de lo que Dios quiere hacer en Tarragona. Él quiere, dice, oren al Dios de la mies, no por mies, porque la mies ya está lista, sino que oren al Dios de la mies por obreros. Y si Dios lo dice ahí en su palabra es porque desde los tiempos de Jesús lo que ha hecho falta no es gente que crea en Jesús. Lo que ha hecho falta es obreros que cuiden la mies de Dios. Obreros que cuiden a las personas recién convertidas y los acompañemos a convertirse en un discípulo, como Jesús nos mandó a hacer, ¿sí? Así que un abrazote, buena semana y que estés donde estés, el gozo del Señor resplandezca en tu manera de vivir, de tal forma que los demás digan, uy, yo quiero eso que tiene esta persona, ¿sí? Así que estés donde estés, brilla, porque el Señor quiere usar tu vida para alumbrar la vida de los demás. Hasta la próxima. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior. Respeto a lo que dicen que no tiene solución. Respeto a lo que dicen que no tiene solución. Elijo no considerar la falta que a gritar me viene para cuestionar mi identidad. Escojo
que solo en ti puedo confiar. Y yo sé que tú